con evidencia. 3, 2, 1. Estábamos viendo, bienvenido hermano Víctor, hermano Elmer, hermano Enrique. Pastor. Bendiciones, un gusto. ¿Verdad, hermano pastor? Elmer, diga, siervo. Es que para eso me conecté solo para reportarme y pedirle permiso, es que tenemos el aniversario de la iglesia hoy y estamos en movimiento, entonces también el hermano Enrique igual está en lo mismo, justo con el pastor Alex. Está bien, entonces va a quedar grabada la clase para que ustedes se puedan conectar después Amén, pastor, y gracias. A través de la plataforma. Hermano Elder, hermano Alex, hermana Jaycee, vamos a continuar entonces. Recordamos que este fue el tema de la semana anterior, cambie su vida, propósitos de año nuevo, es un lenguaje figurado que usa el autor del material, manténgase enseñable, actúe, manténgase enseñable y actúe, elija ser feliz, sea perdonador, compasivo, sea persistente, son temas muy importantes que vimos, pero de entre el material que vimos, cosas que no están en el material y que yo lo doy como un aporte personal, es identificar el ministerio pastoral y todo lo que le rodea al ministerio pastoral. Entonces nos hacemos aquellas preguntas de didáctica, el qué, qué, quién, cuándo, cómo, dónde, por qué, todas esas preguntas. Entonces ahí nos identificamos el quién pastorea, el pastor, ¿verdad? Cuando intentamos definir la palabra o contestar la pregunta ¿quién pastorea? La pregunta sencilla es un pastor, pero la respuesta sencilla es pastorea un pastor. La respuesta compleja es cuáles son las características que debe de tener un pastor, definir la función pastoral. ¿A quién pastorea? Es de definir las condiciones de la oveja. La oveja, ¿qué dice la Biblia acerca de la oveja? Y entendemos como oveja el lenguaje figurado de quién es una oveja. Es un miembro de una congregación. ¿Quién es un rebaño? Son todos los miembros que componen la congregación. Entonces, cuando hablamos de pastor, cuando hablamos de oveja, cuando hablamos de rebaño, estamos usando lenguaje figurado para referirnos a la iglesia y a los componentes de la iglesia. En la iglesia lo compone las ovejas, lo compone el pastor. Entonces ahí está quién pastorea y a quién pastorea. Pero también, no solamente eso, conforma la iglesia, sino los métodos, los modos. Entonces, ¿cómo pastorea? El contestar esa pregunta de cómo pastorea es identificar los métodos que utilizamos. ¿Qué significan los métodos? Definitivamente es la palabra de Dios que utilizamos como base. Es la palabra de Dios que utilizamos como fundamento. Es esta la palabra de Dios que utilizamos como fundamento, pero nosotros la interpretamos a partir de el método. Si yo soy un cristiano pentecostal, voy a utilizar la palabra bajo el enfoque pentecostal. Si yo soy conservador, voy a identificar bajo el modelo conservador. Si yo soy calvinista o si yo soy herminiano, si yo me rijo utilizando la Biblia bajo la interpretación calvinista o bajo la interpretación herminiana, si yo soy cesacionista, si yo soy continuista, entonces estoy utilizando la Biblia, pero bajo un método, un método bajo que es la doctrina y bajo una filosofía. ¿Cuál es mi forma de pensar acerca de algunas situaciones? ¿Quién pastorea? ¿A quién pastorea? ¿Cómo pastorea? ¿Verdad? Esas son situaciones muy importantes. Cosas como esas vimos en la clase anterior. No nos vamos a detener, porque esto ya lo vimos, solo lo estamos recordando, y es necesario identificar estos pasajes. Juan 10 es el pasaje pastoral por excelencia. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor
su vida da por las ovejas. Juan, en cuanto al trabajo, a la dedicación del pastor, ¿verdad? Al ejemplo del pastor, Juan 13, el servicio, la entrega, Juan 10, el servicio, Juan 13, y capítulo 34 de Ezequiel es una ampliación del ministerio del pastorado. El pastorado incluye al pastor y a las ovejas. Entonces Ezequiel 34 nos da dos vértices, los pastores y las ovejas. Dentro del vértice de los pastores nos define dos tipos de pastores, los pastores buenos y los pastores malos. ¿Cuáles son los pastores buenos? Aquellos pastores que son entregados, que su fin principal es servir a las ovejas. ¿Y cuáles son los pastores malos? Aquellos que se sirven de las ovejas. Solo hay dos tipos de pastores, los buenos y los malos, los falsos y los verdaderos. ¿Cuáles son los verdaderos? Los que sirven a las ovejas. ¿Cuáles son los falsos? Los que se sirven de las ovejas. Esos son los pastores falsos, los que se sirven de las ovejas. Uno de esos dos parámetros cumplimos nosotros. Y también el libro de Ezequiel habla de las ovejas y dos tipos de ovejas. Según la versión que usted utilice, la oveja flaca y la oveja gorda, la oveja débil y la oveja empoderada. Imagínense que la Biblia, allá en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, en el marco de las cartas a las 7 iglesias, las últimas 2 iglesias son la iglesia débil y la iglesia fuerte. ¿Cómo podemos hacer una analogía nosotros, una comparativa entre Ezequiel 34, refiriéndose a las ovejas, y Apocalipsis 3, buscando ahí una conexión entre la iglesia de Filadelfia y la iglesia de Laodicea? Una es débil y la otra es fuerte. Una es empoderada, que no tiene necesidad de nadie. Y como no tiene necesidad de nadie, se siente la campeona, ¿verdad? Ese es el modelo de las ovejas gordas. Así le dice. Así le dice. Y en Amós, capítulo 4, no le dice oveja gorda. ¿Cómo le dice en Amós a las ovejas gordas? ¿Cómo es la comparativa de Amós capítulo 4 con las ovejas gordas? No le dice ovejas, le dice vacas gordas de Samaria. Entonces, como pastores, como siervos de Dios, son hombres y mujeres que estamos al cuidado de las almas. Debemos entender estas analogías que la Biblia nos da. Y primera de Pedro, capítulo 5, entendemos que el trabajo pastoral no se hace solo. Uno de los grandes problemas que tenemos como ministros de Dios es pretender que yo por mis propias fuerzas puedo hacer la obra de Dios. Y el error más grande es pensar de que solo yo estoy capacitado para desarrollar una función pastoral, que la gente que yo he preparado no está a la altura para encargarse de la obra. Ese es el peor error que como ministro de Dios alguien puede cometer. Que un pastor no pueda tener una semana de asueto, de descanso, un mes de descanso, y en ese mes de descanso irse de viaje fuera de la ciudad o fuera del país por miedo a que las ovejas se pierdan. Esa es la peor desdicha de un pastor, que después de 10 años, de 20 años de ministrar al Señor, no tenga la libertad de tener un descanso o un viaje, porque piensa de que en ese tiempo de descanso no va a haber personas preparadas. Eso hay una serie de dificultades en eso. Primero, esa autosuficiencia. Segundo, esa poca capacidad de haber preparado a otros para que hagan lo que él hizo. Y tercero, eso es muy peligroso, el miedo a que lo desbanquen. Miren, todas esas cosas. Un hombre de Dios debe preparar otros hombres de Dios. Debe de ayudarse de otros hombres de Dios. Por eso, Pedro,
dice a los ancianos, yo ruego a los ancianos, yo juntamente anciano con ellos, apacentar la grey del Señor. Por eso Pablo, en el capítulo 20 del libro de Hechos, manda a llamar a los ancianos de Éfeso, porque los estaba delegando. Él tenía la conciencia de que los había preparado. Así que, amados hermanos, hay que preparar. Josué 24:15, y si no os parece bien servir al Señor, escogeos hoy a quien habéis de servir. Número 1, a los dioses de vuestros padres, que es una decisión mala. Número 2, a los dioses amorreos. Estos son los dioses del pasado, los dioses del presente. ¿A quiénes van a servir? ¿Van a seguir en la actitud negativa del pasado o la actitud negativa del presente? Pero está la otra, ¿verdad? La correcta. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos al Señor. Bueno, todo eso ya lo vimos, ¿verdad? Entonces, todos estos elementos nos llevan a un principio de cambio. Necesitamos aceptar las responsabilidades y entregar también responsabilidades. No puede haber un cambio si no hacemos ajustes a nuestra forma de ser, a nuestra forma de trabajar, a nuestra forma de vivir. No podemos esperar cosas diferentes haciendo lo mismo, dice una expresión empresarial. No puede esperar cambios haciendo las mismas cosas. Enfrentar sus miedos. A veces miedo a los cambios, ¿verdad? Hay que mantenernos enseñables. Esto ya lo vimos, no nos vamos a detener en esto, porque vamos a la siguiente temática. Solo estoy recordando, sea apasionado, elija ser feliz. Claro, hay que ser apasionado. La pasión es muy importante, la pasión no desbordada, ¿verdad? La pasión en Cristo. Y una actitud perdonador y compasivo nos va a ayudar, y sobre todo ser persistente. Y ahora vamos con esta parte, unidad 6, amores en problemas. Diplomado en teología pastoral, asignatura el cuidado bíblico de las almas. Amores en problemas. Y vamos a hablar del amor más necesario, ¿verdad? Bueno, fuera del amor de Dios, el amor matrimonial. El problema más grande que puede enfrentar una iglesia es no saber cómo identificar los problemas matrimoniales. Usted piense en las personas que trabajan junto a usted en este momento. Piense en las personas que están con usted y junto a usted y que están casadas. Identifique usted como hombre de Dios, como mujer de Dios, los problemas de esas personas. Del líder que tiene al lado suyo, usted sabe si tiene problemas con su esposa o con su cónyuge. Si probablemente lo que nos pase a todos los que servimos en la obra del Señor, probablemente usted tenga hermanas cuyos esposos son inconversos y que son líderes fundamentales en la obra del Señor. Hay esposos inconversos que son muy apacibles y que no interfieren en la actividad de la esposa, en la actividad ministerial de la esposa. Hay muchas mujeres de Dios que están trabajando en la iglesia, sus esposos no son cristianos, pero sus esposos hasta la apoyan, aunque no son cristianos, ahí andan con ella. Pero hay otros casos donde la esposa, que es sierva de Dios, que es líder, que es coordinadora, que es supervisora, su esposo no es cristiano. Y el esposo es una piedra en el zapato. Yo le quiero hacer una pregunta. ¿Cómo actúa usted como hombre de Dios, como sierva de Dios, cuando ocurren condiciones como esa? Imagínese el conflicto de una mujer que quiere servir a Dios y está haciendo
Mire qué bien, pastor. A ver, ¿han tenido ustedes esa experiencia de una hermana? Nosotros lo vivimos aquí con muchas hermanas de la congregación, que sus esposos son inconversos. Algunos de ellos no interfieren, otros sí, y son líderes que están ahí en el pie de guerra. ¿Le ha pasado a usted, pastor Alex? ¿Ha vivido Bueno, eso en...? bueno, lo experimentamos cuando estábamos en Honduras. Sí, aquí Sí, en ¿verdad? España todavía no, pero sí, sí nos ha pasado. Sí, es increíble. Y nosotros tenemos que mediar. Imagínense que una mujer de Dios esté en conflictos matrimoniales porque está sirviendo en la iglesia y esté en conflictos de iglesia porque tiene que someterse a su esposo. Imagínense una mujer que tenga que estar ahí un domingo, un sábado o un cualquier otro día de culto y el esposo tenga viaje y se vaya. ¿Qué debe de hacer la esposa? Vamos a ver, ¿qué debe de hacer una esposa? Hermana Sarina, ¿qué opina usted? ¿Qué debe de hacer una esposa o qué debe hacer uno como líder en ese caso? ¿Lo va a coaccionar? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué piensan ustedes? Porque No, eso es yo pienso de que no. Primero tiene que la esposa, ¿verdad? Poder asistir a estos eventos con el consentimiento de su esposo o viceversa, ¿verdad? así es, ¿verdad? No podemos presionarlos porque si no estaríamos generando mucho más el conflicto en la familia. Imagínese decirle a una mujer, decida uno como hombre de Dios, como mujer de Dios, tendrá el valor moral para decirle a alguien, decida entre su servicio en la obra o su matrimonio. El esposo puede hacerlo. El esposo pudiera decirle, decidí entre tu iglesia o tu matrimonio. ¿Usted cree? ¿Cómo puede hacer? Y del otro lado le están diciendo lo mismo. No se frustra una mujer, no se quebranta. Y uno puede decir, le faltó fe, no es una mujer de autoridad. Hay que ver, estar en los zapatos 10 años, en los zapatos de una mujer 10 años soportando eso, queriendo servir al Señor y sintiendo un impedimento. Y el esposo es buen esposo, que está ahí es buen esposo en el sentido de cumplimiento, ¿verdad? Está ahí, es el protector de la casa, pero no es cristiano. Y se le ha evangelizado y no es cristiano. ¿Qué podemos hacer? Y vamos a generar nosotros como líderes, vamos a generar conflictos, vamos a generar problemas. ¿Cuál va a ser nuestra condición? Entonces, en esta clase, cuidado bíblico de las almas, amores en problemas. Amores en problemas. Vamos a procurar ver algunos de estos temas. Matrimonios en problemas, que ese es el tema. Presiones cotidianas que desgarran el amor. Vamos a ver algunos problemas maritales o matrimoniales. El distanciamiento, cuando se distancia la pareja, el desafecto, cambiando nuestras penas por una nueva vida, amor y seguridad unidos con compromiso, pero matrimonios en problemas. Vamos a definir algunas situaciones de esta temática. Matrimonios en problemas. El tema que tenemos en nuestro material de matrimonios en problemas nos da algunas circunstancias. Un viaje hacia la integridad del matrimonio. Integridad. No es, cuando habla de integridad está hablando de ser puro, de ser completo, de ser compacto. Entonces, vamos a revisar el concepto de integridad. ¿Qué es integridad? ¿Qué es integridad? ¿Y qué significa integridad en el matrimonio? ¿Qué significa? Entonces, vamos a darnos cuenta que desde la cívica, ¿verdad? La integridad es un valor, es es parte del carácter. Integridad, si lo vemos desde el punto de vista teológico, integridad es un hombre íntegro, completo, cabal. Entonces, ¿cómo vamos a procurar la cabalidad del matrimonio o la plenitud? Cuando hablamos de la integridad, un viaje hacia la integridad del matrimonio, estamos hablando un viaje hacia
la plenitud del matrimonio. Hacia la plenitud. ¿Cómo vamos a procurar de que un matrimonio tenga una plenitud? Ahora, puede alcanzarse un matrimonio plenitud cuando un integrante es cristiano y el otro no es cristiano, puede integrarse. Por eso nosotros debemos de trabajar mucho en nuestra juventud, ¿verdad? En nuestros muchachos, en nuestras señoritas, para que aprendan a elegir bien, para que decidan bien, para que no se casen con un inconverso. Se da el caso, ¿verdad? Yo he visto en mi vida cristiana muchos casos, más de lo que yo deseara, de hombres, de muchachos y de muchachas sobre todo, señoritas que se han casado con muchachos inconversos. Y a la postre han tenido que cobrar la factura, pagar la factura de esa decisión. El pretender de que él es buen muchacho, es hijo de su mamá es cristiana y él no lo es, pero su mamá es cristiana y lo llevaba a la iglesia. Pero él nunca tuvo un convertimiento legítimo y cuando fue adolescente se apartó y ahora que es un muchacho apto para casarse por las condiciones económicas, por las condiciones morales, y uno pretende que va a ser una buena opción. Y después ve cómo se casan y nunca la persona tuvo un encuentro con el Señor y haya habido esa circunstancia. Nosotros debemos de enseñar eso, enseñarlo, que el yugo desigual es incorrecto. Pero ¿qué hacemos cuando ya es el matrimonio y están esos yugos desiguales? En algunos casos, por malas decisiones, siendo cristianos, se casa con inconversos, o porque eran inconversos los dos y en el devenir de la vida, uno de ellos recibe a Cristo como su Salvador y comienza a perseverar, pero el otro nunca ha querido nada con el Señor. He visto, hermano, he visto más de lo que yo deseara y lo estoy tratando en este momento en el área ministerial donde yo estoy sirviendo, muchos matrimonios de esa condición. Matrimonios, como le llama la Biblia, matrimonios mixtos. Mujeres, y por lo general son las mujeres las que se acercan al Señor. Mujeres siervas de Dios, hijas de Dios, ministrando al Señor, pero con la traba de que sus esposos iracundos, en algunos casos, no quieren nada con el Señor. En otros casos, sus esposos están a media, ¿verdad? Ahora, si con esos matrimonios hay que tener una perspectiva. Imagínate qué lindo cuando los dos miembros del matrimonio están integrados al servicio en la obra de Dios. Es lo más sano, lo más bello que puede haber para uno de ministro, ver matrimonios completos sirviendo al Señor, que desgraciadamente cuesta tener ese vínculo, ¿verdad? Y gracias a Dios por la bendición de aquellos que sí lo hemos alcanzado, porque no siempre se alcanza, ¿verdad? Y gracias a Dios por los que sí lo hemos hecho, que en unidad servimos al Señor. Entonces, vamos a ver el concepto de integridad. ¿Qué es integridad? Hay varias definiciones, ¿verdad? La integridad es un valor, una cualidad de quien tiene entereza moral, de quien tiene rectitud. La integridad es la conducta, en el comportamiento. La palabra integridad significa totalidad, pureza e inocencia. Mire, de conciencia limpia. Eso significa. Mire qué lindo. Entonces, pero en el sentido de la relación matrimonial es cabalidad. Entonces, completo. Llegar al límite máximo. Se podrá alcanzar esa capacidad, integridad de una perfecta armonía, una buena comunicación, saber manejar las situaciones financieras. Un gran problema en los matrimonios es la parte financiera. ¿Quién va a manejar las finanzas? Lo tuyo es mío y lo mío es mío. ¿Cómo vamos a manejar?
cómo se manejan las finanzas en un matrimonio o cómo se deberían de manejar. Si los dos trabajan, ¿será que cada quien invierte su dinero, gasta su dinero? No tiene que saber el esposo lo que la esposa gana, no tiene que saber la esposa lo que el esposo gana. Uno de ellos puede hacer lo que quiera con su dinero, pero el otro tiene que cumplir las responsabilidades. ¿Cómo hacer? Y si solo uno trabaja, y en nuestra cultura generalmente quien trabaja, bueno, los dos trabajan, pero solo de uno de ellos su trabajo genera ingresos, porque es una mala definición que yo di, ¿verdad? Y por lo cual me disculpo. Los dos trabajan. Uno trabaja desde el hogar, atendiendo a los hijos, atendiendo la casa, y el otro trabaja desde fuera, generando los ingresos para que su casa esté íntegra. Entonces los dos trabajan, pero solo de uno de ellos, su trabajo, el trabajo de solo uno de ellos genera finanzas. Entonces, como el que tiene el dinero tiene el poder, dicen por ahí, el que genera las finanzas se siente superior o piensa que yo lo gané, pero el dinero es de los dos. ¿Cómo será? ¿Cómo podemos manejar la parte financiera? Porque la integridad tiene que ver con eso, ¿verdad? La integridad tiene que ver con la capacidad que yo tengo para poner el fruto financiero de mi trabajo en las manos del matrimonio, que ya no es mío, lo gané yo, pero es de los dos. ¿Entienden? No es fácil. No es fácil, hay que tener mucha humildad. Si solo una persona genera la finanza, pero es la otra, la genera porque hay alguien que le está cuidando la casa, que está cuidando de los hijos, que está atendiendo a los hijos. Entonces el que genera los ingresos dice, es mi deber, en mi derecho invertirlo como yo quiera. Y los dos tienen mamá, los dos tienen papá, pero solo el que genera los ingresos se preocupa por su mamá, pero no por su suegra. ¿Estaría correcto eso? ¿Cómo podemos llegar a esas condiciones? Estos temas casi no se mencionan, ¿verdad? Son muy álgidos, la parte de la finanza. Entonces, el concepto de integridad, que ya lo dimos, problemas en el matrimonio, hay que saber distinguir, en el caso de nosotros que somos ministros y que estamos trabajando con personas, si las personas que están con nosotros tienen problemas. O sea, aquí va más allá, miren, desde la perspectiva pastoral, no solo debo de cuidar que mi matrimonio esté sano, sino que el matrimonio de las personas que están involucradas conmigo también esté sano. ¿Entienden? ¿De qué me sirve a mí que un hombre de Dios que me acompaña en el servicio de Dios, que una mujer de Dios que me acompaña en el servicio de Dios esté sirviendo al Señor, si yo estoy consciente que su matrimonio está en conflicto y yo no hago nada por resolverlo? O que ni siquiera me dé cuenta que esa persona esté con problemas de divorcio. ¿Sabe usted si alguno de sus consiervos que le apoya íntimamente en la obra de Dios, que anda supervisando los grupos familiares, que predica los días de culto cuando usted no puede o cuando usted le delega, que va a hacer una visita familiar a alguien necesitado? ¿Sabe usted si ese hombre, si esa mujer que le sirve al Señor junto a usted tiene problemas matrimoniales? Distingue. Esa es una capacidad que nosotros debemos de tener, pero no solamente de tenerla, sino de intervenir de manera preventiva. O sea, ¿ha ido usted a preguntarle cómo está, hermano? ¿Cómo está, hermana? ¿Cómo va su matrimonio? ¿Va bien? ¿O ha orado usted por los matrimonios de aquellos que le sirven? Entonces, es ahí donde nos identificamos nosotros. Si las personas que están con nosotros solo las están ahí con nosotros, pero nosotros solo las estamos utilizando como un medio para alcanzar una meta, una proyección ministerial. Cuando yo no me preocupo por la vida personal de mis consiervos que sirven juntamente conmigo, cuando yo no me preocupo cómo están sus familias, cómo están sus finanzas, si está enferma, y yo solo le estoy pidiendo cuenta de que si vamos a abrir otro grupo más, cosa que está buena, si vamos a abrir otro discipulado más,
cuántas personas se convirtieron esta semana, cuántas personas hay de bautismo. Eso está bueno que lo hagamos, sin dejar de hacer lo otro. Cuidar la parte emocional, la parte que no se ve, porque entonces sería una empresa, ¿verdad? Y la iglesia no es una empresa. Cuidado bíblico de las almas. Generalmente el cuidado bíblico de las almas se enfoca en nuestros modelos de iglesias grandes o mega iglesias en el desarrollo cuantitativo, que más se convierta, que más se conviertan, y no le damos seguimiento pastoral. Es muy poco el seguimiento pastoral que nosotros en ocasiones le damos a la gente, porque a veces lo que nos podría interesar es cuánto crecemos, cosa que no es mala, lo repito, cuánto crecemos. Entonces, cuando nosotros solo nos enfocamos en eso, si una persona está con problemas, si una persona está enferma, entonces no nos enfocamos en eso, entonces nuestros líderes se vuelven descartables. Entonces ya no me sirve, lo quito del lugar donde está y pongo a otro. Amados hermanos, tenemos que tener mucho cuidado para que la gente que sirve con nosotros no sea descartable. Y cuando ya no es apta para hacer lo que nos sirve, cuando ya esa persona empieza a objetar, a poner alguna objeción en hacer lo que hace, ya sentimos que esa persona ya no es rentable para la visión. Qué difícil, ¿verdad? Como dijo la sierva, que Dios nos agarre confesados. Cuando ya un líder no se vuelve rentable para el cumplimiento de las metas, por lo general lo descartamos. Pero ¿por qué no se vuelve rentable? ¿Qué es lo que está haciendo? Aunque la temática es de ver los problemas, ¿verdad? Los problemas matrimoniales, yo le estoy poniendo el enfoque ministerial. El material no tiene ese enfoque ministerial, ¿verdad? Pero yo le estoy poniendo ese enfoque confrontativo para nuestro liderazgo, para nuestro ministerio. Entonces, problema en el matrimonio hay que distinguir. Hermano Alex, el tiempo es suyo. Sí, pastor, solo quiero aportar a algo que considero que es importante. Mi experiencia sirviendo al Señor me ha enseñado de que debo atender a la gente o cuidar a la gente por lo que realmente es, o sea, como son personas, y no ver a la gente nada más como un número o solo por lo que sirven o hacen. Así es. Porque hay situaciones que son estrictamente ministeriales y que el no tratarse a tiempo incluso puede desencadenar de que hayan problemas en la intimidad del matrimonio de esas personas que sirven. Para el caso, hablando de manera personal, yo mismo experimenté en algún momento de mi vida cuando servía allá en Honduras, hace muchos años atrás, que muchos problemas yo los discutía con mi mujer, incluso teníamos algunos problemas y no eran asuntos propios de nosotros como pareja, sino que por situaciones que se daban a nivel de servicio en iglesia y comenzaban las discusiones por insólito que parezca, porque uno puede llegar a pensar y decir, ¿cómo es posible ser tan inmaduro de mezclar las cosas? Precisamente es eso, por inmadurez es que uno llega a cometer esos mismos errores. Y para contextualizarlo un poco, si yo conocí a mi mujer, la conocí sirviendo en la iglesia, o sea, ambos éramos solteros, ambos éramos siervos de Dios, nos conocimos, nos casamos, y fue tanto que nos involucramos en el servicio, que cuando ya estábamos casados, la carga era tan pesada que estaba sobre nuestros hombros, y por algunas situaciones que considerábamos que no eran necesariamente pecados, pero sí que eran injustas, nos cargábamos y eso a la larga, cuando tuvimos que ir a pedirle ayuda al pastor a que nos atendiera, porque incluso es que corrimos el riesgo incluso hasta de separarnos hace muchos años, o sea, y bueno, yo creo que Dios permitió esa experiencia para ahora nosotros poder
empatizar, ahora entender a la gente y saber, yo creo que fue necesario pasar aquella experiencia para ahora saber cómo también aconsejar y poder cuidar a la gente. Pero sí son situaciones que se dan en el seno del mundo cristiano y que no podemos obviarnos. O sea, la persona, el hecho que sea cristiana o que sea creyente, no lo deja o no lo vuelve exento de poder experimentar todos los demás conflictos que se dan en la intimidad de cualquier matrimonio. Amén, mire qué maravilloso, qué mejor cosa que el ejemplo, ¿verdad? El ejemplo personal que ahora nos sirve para no cometer los errores que nosotros como matrimonio cometimos, que lo cometan las personas que sirven a nuestro lado. Por eso hay que avanzar hacia la colaboración mutua, ¿verdad? Hacia la colaboración relacional, eso es un apoyo mutuo. Tenemos que tener cuidado de que nuestra gente no se sobrecargue en el servicio de la obra. Nosotros hemos tenido un concepto equivocado de iglesia. Creemos que una iglesia despierta es una iglesia activista. O sea, creemos que una iglesia activa es una iglesia activista. Y a veces por estar trabajando tanto en la obra de Dios, descuidamos elementos primordiales. El hecho es que si yo me desvivo trabajando y no descanso y no le aporto tiempo a mi vida personal, yo estoy pecando, hermano. Yo estoy pecando, estoy desobedeciendo al Señor, porque estoy descuidando mi cuerpo. ¿Cuántos pastores se enferman y mueren porque no aprendieron a cuidarse, a poner límites? Hay límites que nosotros debemos de poner en nuestra vida de servicio. No le estoy diciendo que no sirvamos, hay que hacerlo. Si yo le doy mi itinerario, por ejemplo, de los días viernes, de los días domingos, los viernes empiezo a las 5 de la mañana, mi primera actividad de iglesia, en una oración que tenemos varios años, casi solo nos detuvimos unos meses en la pandemia, varios años de estar como agüita, como gota de agua en la piedra, ¿verdad? Sin detenernos. Y a veces son las 9:30 de la noche y todavía estamos en actividades de iglesia. Entre la función laboral y la función ministerial, a veces nos desvivimos, sobre todo nosotros que creo que todos los que estamos aquí o la mayoría estamos a tiempo completo. Estamos en una biocupacional, en un ministerio biocupacional, haciendo todo lo que podemos en la obra de Dios y dedicándonos a nuestro trabajo secular. Mientras algunos pastores con todo el derecho descansan el lunes porque el domingo es el día de trabajo arduo de un pastor, a nosotros nos toca ir a levantarnos a las 4:30 de la mañana, a las 4 de la mañana para seguir las funciones, a pesar de que el domingo todo el día estuvimos involucrados en la obra de Dios, ¿verdad? E ir a dar el primer aliento de trabajo a las 6:30 de la mañana, sabiendo que tenemos una carga física de todo un fin de semana, ¿verdad? Entonces a veces hay que descansar, ¿verdad? A veces nos cansamos mucho y quien paga los platos rotos es nuestra familia, el poco cuidado que tenemos de nuestra familia. Así que, hermanos, el equilibrio es muy importante. Vamos a continuar. La base del matrimonio. Este pasaje nos lo da el material, ¿verdad? Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Miren, ¿qué habla de eso? De una integración, de estar completos. Están completos. Había armonía. Y miren lo que nos dice Eclesiastés 9:9. Goza de la vida con la mujer que amas todos los días de tu vida, de la vida de tu vanidad, todos los días. ¿Es posible? Mire, todos los días de tu vanidad, de tu existencia, quiere decir, ¿verdad? Porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. Mire, un hombre de Dios que no cumpla este pasaje
está incompleto. Una mujer de Dios que no cumple este pasaje está incompleto. Cuando el matrimonio se vuelve una carga. Problemas, presiones cotidianas. Presiones cotidianas. De todas las presiones que habla el material, yo identifiqué algunas aquí, no las puse todas. Y comenzamos primero con esto. Con esta. Finanzas insuficientes. Problemas financieros. Problema no es que haya poco dinero, que sí es problema, ¿verdad? Sino que no se pueda administrar bien. Uno de los grandes problemas de los matrimonios es lo financiero, ¿verdad? Cuando el dinero no ajusta o cuando el dinero no se administra de la manera correcta. Son dos grandes problemas en la vida cristiana. Que el dinero no ajuste y que el dinero tenga una fuga o que haya inconformidad. Ese es un problema, miren, que una de las partes tenga inconformidad con el manejo de la finanza. Y vamos a tener que hablar esto, ¿verdad? Pregúntele ahí usted, cuando termine esta clase, yo también lo voy a hacer. De hecho, mi esposa que está cerca me está escuchando. Y ya le voy a preguntar cuando termine esta clase. ¿Te sentís inconforme con la forma, con la manera en que estamos utilizando la finanza? En que estamos administrando. Le voy a preguntar, ¿sí? Delante de ustedes me comprometo para preguntarle que está cerca, porque es un problema financiero, finanzas insuficientes. Pero hay algunas cosas, la inconformidad de una de las partes con relación a cómo se está administrando el dinero. Número uno. Número dos, es las fugas. Las fugas que tienen nuestros bolsillos. ¿Cuánto vamos a definir para el Señor? Dígase aparte de los diezmos, ¿verdad? Porque en nuestro modelo de iglesia nosotros creemos en los diezmos. Dígase aparte de los diezmos, ¿qué otra cantidad? Y de las ofrendas de cada culto, ¿en qué más? Si usted se da cuenta, y yo no sé si usted maneja sus finanzas de esa manera, de saber cuánto porcentaje de lo que usted recibe, mensual, semanal, quincenal, anual, cuánto de eso se devuelve al Señor. En diezmos, en ofrendas, en primicias, en un gasto de que hay que hacer ahí, una inversión, ¿verdad? Una erogación que hay que hacer ahí en algo, que hay que donar para algo, hay que darle una ofrenda a alguien, hay que pagar buses, ¿verdad? Y a veces por algún motivo no se alcanza, alguna actividad extra, hay que comprar una camisa, ¿verdad? Que se invierte bastante, ¿verdad? Son problemas de orden primario. Ese otro problema, mire, la pornografía. Tal vez su matrimonio y el mío no pasa esos problemas, pero es más común de lo que usted se imagina. La pornografía. Hay tantos matrimonios que están metidos en problemas. Y qué triste sería, ¿verdad? De que matrimonios que están apegados al servicio de la obra de Dios estén pasando en esas condiciones. Por lo tanto, nosotros debemos de recalcar esas enseñanzas, trabajar en eso. Porque no se puede servir en el altar de Dios con manos sucias. Personalidades o intereses. A veces nosotros no conocemos la personalidad de nuestro cónyuge, cómo es, si es alegre, si es triste. Bueno, pero eso es más para matrimonios nuevos, ¿verdad? Muchachos jóvenes, ya nosotros después de 5, 10 años de casados, 15, 20 años de casados, ya conocemos mejor a la familia. Los hijos, ¿verdad? Las presiones de los hijos, cómo criar a los hijos. Generalmente uno de ellos, hermano Alex, su tiempo para que hable con nosotros. Sí, pastor, en cuanto a eso de los intereses, yo creo que usted comentó algo, porque yo creo que con los matrimonios, sobre todo los matrimonios de gente que sirve, con el paso de los años, también van cambiando un poco los intereses y las motivaciones. No es lo mismo el matrimonio de cuando uno viene comenzando, que no hay hijos, ya cuando hay hijos cambia, cuando los hijos son adolescentes vuelve a cambiar, y cuando los hijos se van de casa también vuelve a cambiar. Entonces, son situaciones de que definitivamente esto es una carrera de vida en la cual tenemos que ir, no dormirnos en nuestros laureles, pensando que como ayer estuvimos bien,
nuestro matrimonio va a continuar siempre de la misma forma. Cada día tenemos que ir, como digo yo, como reseteándonos, como actualizándonos y no pensar, yo creo que el peor enemigo que puede tener uno a nivel matrimonial son dos cosas, una la rutina y otra el exceso de confianza, ¿no? Son errores garrafales, sobre todo cuando uno ya sirve, no, porque como yo ya soy servidor, yo ya tengo tal privilegio, Dios me usa de la forma como me usa, y descuidar su matrimonio, eso es terrible, es letal, porque el enemigo, sinceramente, lo que va a querer destruir es, sobre todo si hay un matrimonio que ambos están sirviendo, va a querer meterse por esa vía. Entonces yo creo que no podemos nunca darnos por aludidos que a nosotros no nos va a pasar. Entonces hay que estar alertas. Así es, hermano, hay que estar alerta. Satanás no descansa. Los intereses cambian a partir de el progreso de la familia. Cuando recién casado, como le dijo el pastor, en unas cosas, cuando ya los hijos son grandes. ¿Y qué tal cuando, por ejemplo, en el caso de matrimonio, que de joven, 20 años se casaron, a los 25 años, 30 años ya tenían sus hijos? Ya acabaron con sus hijos, ya cerraron la llave de más hijos. A los 50 años, jóvenes, ya experimentan el nido vacío, se fueron los hijos, ya quedan solos de nuevo y sirviendo al Señor. Las expectativas son diferentes para cada matrimonio. Entonces, cada etapa de nuestro ciclo matrimonial debemos de experimentarlo de una manera diferente y con los ojos abiertos, porque el ataque de Satanás siempre estará contra los matrimonios. En la base de la destrucción de Satanás para acabar con la sociedad es socavar los vínculos del matrimonio, de la familia. Si socava los vínculos familiares, socavó la sociedad, y eso es lo que está ocurriendo, ¿verdad? El ataque de Satanás contra lo que Dios valora. ¿Y qué es lo que Dios valora? Los matrimonios. El matrimonio, la familia. Otro elemento muy importante, el pasado duele. El pasado duele causando problemas actuales. Cuando no se curan heridas del pasado, siempre el pasado va a ser un presente. Siempre el pasado va a ser un presente. No es posible que después de 10 años usted todavía recuerde lo que le hicieron anteriormente. No es posible. Algo pasó porque no hubo la capacidad de perdonar o porque no hubo la capacidad de hacerse perdonar. A veces no hay la capacidad de perdonar, pero en otras ocasiones, y más común de lo que usted piensa, no hay la capacidad de hacerse perdonar, porque usted cometió un error, le perdonaron, pero siempre su intención o su estilo de vida lo llevó a aparentar de que usted no merecía el perdón. Mira, hay personas que se les perdona, pero actúan como que no quieren ser perdonados, vuelven a la misma actitud de antes, no respetan y no aman, no valoran el perdón y se comportan como que si no merecen o que no necesitan el perdón. Espero que me dé a entender, ¿verdad? Hay personas que cometieron un error, fueron perdonadas, pero su actitud es igual a antes de ser perdonadas. Siguen con esa actitud increíble, ¿verdad? Entonces, a veces la persona que perdona y perdonó, pero la actitud del que fue perdonado es igual, entonces, ¿cómo va a valorar? ¿Cómo va a sanear a alguien? Va a sanar su alma a alguien que perdonó, pero le vuelven a hacer la misma. El que fue perdonado se sigue comportando de la misma manera. Qué difícil, ¿verdad? ¿Por qué ocurre eso? Por el egoísmo. El que fue perdonado es generalmente egoísta y no sabe actuar con humildad. Y en algunas ocasiones, las presiones cotidianas se deben a falsas expectativas.
A veces nosotros esperamos más, ¿verdad? Más. Y esa falta de expectativa tiene que ver con los 4 jinetes del Apocalipsis. Esto es una expresión simbólica, alegórica. ¿Cuáles son esos 4 jinetes del Apocalipsis en el matrimonio? La crítica, el desprecio, estar siempre a la defensiva, el rechazo. 4 actitudes negativas en el matrimonio que se convierten como si fuesen los 4 jinetes del Apocalipsis. La crítica. Tenga cuidado con estar criticando tanto a su cónyuge, en estarle evidenciando sus faltas, sus errores. Valore a la persona que Dios le ha dado. Es muy importante. No se crea usted superior a ella, superior a él, por su condición económica, por su condición profesional, por su estatus ministerial. No menosprecie o desprecie a la persona que Dios le ha dado. No esté a la defensiva, el otro extremo. No se victimice. No se sienta usted siempre la víctima. No esté siempre a la defensiva. No rechace. No rechace. Mire qué cosas tan importantes las que vemos. Esta clase fue, creo que muy productiva. Pudimos haber tocado muchas cosas más. Usted tiene el material a su disposición. Quedamos hasta aquí, amados hermanos. Dios me les bendiga. Será hasta la próxima.